Hola mis estimados amigos y hermanos. En este día, la Iglesia Verbo de Coatepeque, a través de sus iglesias en el hogar, IGO, presenta su tema El principio del reino y sus códigos. Hoy vamos a ver la parte número 14. En la semana anterior estábamos viendo Malaquías 3:10, que dice que Jehová de los ejércitos nos va a abrir las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Estamos hablando acerca de las bendiciones. Una condición que debemos de cumplir, que lo encontramos en Deuteronomio 28:1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero si podemos ver, se sigue cumpliendo hoy por hoy, para cada uno de nosotros. Lo importante aquí es que nos dice, si oyeres. Si nos damos cuenta, está subrayado 2 veces, si oyeres, porque aquí 2 veces lo menciona Dios. Esto es lo importante, si oyeres. ¿Pero qué vamos a oír? La voz de Dios. La voz de Dios es la que tenemos que oír. ¿Qué tenemos que hacer además? Guardarla y ponerla por obra. No solo se trata de guardarla, tenemos que ponerlo por obra. Y esto es lo que nosotros conocemos como sus mandamientos, lo que Dios nos manda que hagamos. Entonces aquí, cuando nosotros cumplimos la condición, nos damos cuenta que Dios nos da bendiciones. En otra versión nos dice, si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les ha dado, será su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Aquí ya nos habla directamente a todos nosotros, porque ya habla de naciones. Y la condición es si ustedes obedecen. Entonces Dios prospera al que es justo. Cuando Dios se propuso crear la tierra, la creó para que el hombre habitara en ella. La creó para él solo, para que la disfrutara, para que gozara de ella. Además, Dios se la entregó y le entregó lo que es el señorío de la tierra. Es decir, Dios nos delegó a cada uno de nosotros la condición de cuidar de la tierra. Hoy somos administradores de la tierra. Cuando Dios crió la tierra, como vemos aquí, la hizo para que el hombre disfrutara y gozara de ella. Dios hizo la tierra para cada uno de nosotros, para que disfrutemos de lo que hay en la tierra y gocemos de ella. Todo lo que está a nuestro alrededor tiene ese propósito, pero de nosotros depende qué ambiente es el que tenemos a nuestro alrededor, porque ahora nosotros somos los administradores de lo que Dios creó. Si tú a tu alrededor ves un ambiente sucio, destruido, es porque nosotros mismos lo hemos hecho así. Pero si miras un ambiente limpio, lleno de vida, es porque tú y tus vecinos así lo han mantenido. Entonces tenemos que aprender a ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos da. Empezando desde tu casa. Desde tu casa puedes dar el ejemplo
hacia la sociedad de cómo debe de mantenerse un ambiente limpio y lleno de gozo, lleno de alegría, con la presencia de Dios en tu hogar. Nosotros entonces somos un reino pequeño dentro del reino de Dios. Y acuérdate que somos sus embajadores y por lo tanto representamos al reino de Dios. Es decir, que en pequeño podemos hacerlo a través de nuestros hogares. Ahora, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Cuando Dios crió la tierra, entonces puso sobre ella toda clase de animales, arbustos, de plantas, de árboles, principalmente árboles frutales, para que el hombre lo disfrutara. ¿Te das cuenta? Todavía hay animales, hay arbustos, hay plantas, hay árboles frutales. Pero aquí con los animales y algunos arbustos y algunos árboles han dejado de existir por culpa del hombre. Ha ido acabando con los animales, con los mismos arbustos y aún con los árboles frutales para crear terrenos que le den otro tipo de fruto, que los han industrializado. Pero ¿qué ha pasado? Que a veces han habido deforestaciones, que por eso hoy estamos sufriendo grandes calores. Las lluvias ya no son tan copiosas como antes. O si existen y se vienen las lluvias, vienen fuertes sin control. ¿Por qué? Porque nosotros hemos roto el equilibrio de lo que Dios ha hecho. Y hoy que estamos en la época de la pandemia, que estamos encerrados, una de las grandes ventajas es que nos damos cuenta que está volviendo a su normalidad. Es decir, el Señor tuvo que intervenir para que nos dé la nueva oportunidad de volver a lo que Dios había creado para el hombre, para que lo disfrutemos. Pero eso quiere decir que tenemos que tener paciencia mientras Él está trabajando. Por eso es de que debemos de permanecer quietecitos, orando, alabando al Señor en nuestra casa. Y aquellos que sí tienen la oportunidad de poder salir a trabajar, pues que Dios los cuide, que Dios esté con él, porque tenemos que continuar con la vida cotidiana. Guatemala no ha muerto, Guatemala está viva y a través de los años hemos visto cómo hemos salido adelante con la ayuda de Dios. Aun cuando fue el terremoto de hace años, parte de Guatemala fue destruida. Hoy tenemos una ciudad muy bonita, pero tenemos que cuidarla, tenemos que ser buenos mayordomos. Entonces el que ha cambiado es el hombre. Dios no ha cambiado. Dios tiene el mismo deseo, el mismo propósito. Él sigue compartiendo lo suyo. Él comparte lo que Él hizo con el hombre. Dios es dueño de todo, pero Él comparte. Por amor comparte. Y miremos en el Salmo 24:1. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. ¿De quién es la tierra? De Jehová. ¿De quién es el mundo? De Jehová. Y todos nosotros que habitamos la tierra, los animales, las plantas, todo lo que está en la tierra es de Jehová. Dios es entonces el dueño de todo. En Colosenses 1:16 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado
por medio de Él y para Él. El propósito entonces de la creación de Dios y nosotros los hombres que fuimos creados, lo hizo para que nosotros lo alabemos, para que nosotros lo honremos con nuestros hechos, con nuestros actos. Todos los días debemos de estar alabando al Señor, porque Él es dueño de todo. Ahora, ¿qué nos lleva a las bendiciones? ¿Cómo se llega a las bendiciones? Eso es lo que vamos a estar viendo en estas semanas. ¿Cómo nos llegan las bendiciones? Y vamos a ver cuáles son las bendiciones que Dios nos da en su palabra. Pero las bendiciones nos llegan entonces por la obediencia. ¿Recuerdas la condición? Si oyeres. Es decir, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Las bendiciones de Dios son una promesa para los justos. Aquí hay otra condición. Es para los justos, para los que oyen la palabra y la guardan. No es para todos, es para los justos, los que oyen la palabra y la guardan. Fíjate esas condiciones, porque nosotros podemos oír la palabra, pero no guardarla. ¿Cuántos cristianos hay que se llaman cristianos, pero que ni oyen la palabra y son aquellas personas que solo una vez a la semana van a la iglesia y solo ahí oyen la palabra de Dios? No, nosotros todos los días podemos oír la palabra de Dios. Hoy con la tecnología tenemos todas esas oportunidades de oír la Biblia hablada. Nosotros podemos estar oyendo la palabra de Dios todos los días. Además, tenemos que guardarla. Pero cuando decimos guardarla, no quiere decir que la vamos a dejar como un paquete. Lo que quiere decir es que lo vamos a guardar en nuestro corazón para que nos sirva todos los días para servirle a Dios, para servir a la comunidad, que es lo que hemos estado viendo, el principio de la siembra y la cosecha. Cuando tú das, recibes. Una condición que debemos de cumplir, que ya la vimos en Deuteronomio 28:1, dice, si oyeres la palabra de Dios, pero aquí nos dice atentamente. Se trata de oír. Tenemos que oír atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios. Debemos de estar todos los días viendo en el momento en que Dios nos habla. Y Dios nos habla de muchas maneras. Lo puede hacer a través de su palabra. Lo puede hacer a través de otras personas. O aún con los miembros de nuestra familia. O las cosas que existen a nuestro alrededor. Dios nos habla de muchas maneras. Y tenemos que oír entonces la voz de Jehová, nuestro Dios. La condición entonces a cumplir es que tenemos que atender la palabra de Dios, guardarla y ponerlo por obra. ¿Y qué tenemos que poner en obra? Todos sus mandamientos. Dios premia la fidelidad. Dios cumple sus promesas. Él no se queda con nada. Si Dios prometió bendecirnos, Él lo hará. Dios no es deudor de nadie. Este es un término que hemos estado oyendo a través de las pláticas anteriores. Dios no es deudor de nadie. La fidelidad de Dios. En Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y Él lo hará. Ha hablado y no cumplirá. Nosotros somos testigos que si Dios lo dijo, Él lo hace. Y si lo ha hablado, Él lo va a cumplir. ¿De qué manera? A la manera de Él, no a nuestra manera. Pero que Dios cumple sus promesas. Si Él te ha prometido
que te va a proveer para comer, si tú te das cuenta, todos los días tenemos para comer, que sea poquito o sea mucho. Entonces, pero todos los días tú tienes para comer. En Lamentaciones 3, 22 al 23, dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan. Sus bondades son nuevas cada mañana y grande es tu fidelidad. No es una pregunta, es una afirmación. Entonces, que las misericordias del Señor jamás terminan. Jamás. La palabra jamás quiere decir que sus misericordias son eternas. Tú te vas a morir y la misericordia de Dios aún continúa para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, tataranietos, aunque tú ya no los veas, la misericordia del Señor no termina. Y nunca fallan. Nunca fallan sus bondades, es decir, siempre pegan el blanco. Dios no falla, Él es perfecto. Y llegan a ti sus bendiciones. En Romanos 4:21 nos dice, y estando plenamente convencidos de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Poderoso era también para cumplirlo. Dios entonces siempre cumple. Dios no miente entonces a su iglesia. ¿Y por qué no nos miente? Porque somos una iglesia que cree en la palabra de Dios y la oye y la pone en práctica. Esta es la misión de nosotros los miembros de la iglesia. Creer en la palabra de Dios, la oímos y la ponemos en práctica. Si tú lo haces, ten seguro que Dios te va a bendecir porque Dios no se queda con nada. ¿Y por qué creemos esto? Porque conocemos quién es nuestro Dios. Sabemos del amor, sabemos de su provisión, sabemos de su justicia. Dios premia la fidelidad. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo y el amor con que se ha mostrado, habiendo servido a los santos y sirviéndole más aún a Él y a las personas, a nuestro prójimo. Y el secreto de la victoria que nos da todas las semanas lo encontramos en Deuteronomio 28:2. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y como todas las semanas hemos hablado de que debemos de reflexionar estos temas con la familia. Es importante que ellos se enteren que pueden ser bendecidos. Compartamos, Dios te ama y hasta la próxima.